¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí una vez más en nuestro estudio, este nuevo estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Gracias a Dios que podemos continuar pues compartiendo ya ahora de forma presencial con todos ustedes y también seguimos compartiendo en las redes sociales, ¿verdad? Hoy vamos a tener nuestro tema número 2 de esta maravillosa serie que habla o va a estar tratando todos los temas acerca de la vida de Elías y Eliseo, estos dos grandes profetas. Estamos viendo, por supuesto, desde la semana pasada todo el contexto histórico, pero también estamos viendo este contexto pues bíblico, naturalmente, que nos va a llenar de riqueza espiritual, analizando siempre a Elías y a Eliseo, y por supuesto, pues tendríamos que empezar con el profeta Elías, ¿verdad? Recapitulando un poquito acerca del episodio anterior, pues estuvimos hablando acerca de qué sucedía en la época en la que Elías rompe, ¿verdad? De manera súbita, como lo vamos a estar viendo hoy, la escena, sobre todo espiritual, dentro del primer libro de los Reyes, en el capítulo 16. Habíamos estado analizando cómo había ya demasiadas décadas con diferentes reinados, tanto en Judá como en Israel, y todos estos reyes que hacían lo malo delante de los ojos de Dios, pues traían consigo pues estas severas consecuencias, ¿verdad? Del pecado, de la idolatría. Nos podemos dar cuenta que se vivía una época verdaderamente difícil, que había incluso reyes que manifiesta la Escritura en este libro de Primera de Reyes, que habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero había otros reyes como Omri, ¿verdad? Que dice la Escritura que había hecho más que todos lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, no bastaba con que la Escritura nos enseñara las partes pues complicadas, ¿verdad?, dentro de esta vida espiritual torcida y corrupta que llevaban ya lejos de la presencia del Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y después viene a escena también pues el rey Acab, ¿verdad? Que una vez más, cuando él se hace rey, pues dice la Escritura de la misma forma que con Omri, que no había otro rey que hubiera hecho las cosas tan detestables que hacía ahora Acab como ningún otro rey. Entonces nos damos cuenta que en esta época pues todo iba subiendo, todo iba, como decimos en la música, creciendo, ¿verdad? Todo se iba descomponiendo de una forma más absurda, todo se iba descomponiendo y se iba deteriorando de una forma cada vez más pecaminosa. Todos estos reyes hacían lo malo delante de los ojos de Dios y había una seria consecuencia, pero viene Omri y dice la Biblia que hacía lo peor más que todos los reyes anteriores, y después viene Acab después de él, y también dice la Biblia que incluso peor que Omri, ¿no? Que hacía las cosas todavía más desagradables delante de los ojos de Dios, y aparte era pues a propósito, o sea, tenían la idea de hacerlo no solamente pues en una ignorancia, sino que verdaderamente lo que querían hacer era molestar al Dios de los cielos, ¿verdad? Al Dios verdadero. Había ya una corrupción espiritual de tal manera que dice la Escritura en este capítulo 16 del primer libro de los Reyes, que Acab ni siquiera no le bastaba solamente con hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ni ser el peor, sino que además, muy a propósito, empezó a provocar más a Dios a ira, casándose con Jezabel, este personaje tan famoso delante que está establecido también en la Escritura y que vamos más adelante a analizarlo muy a fondo. Llegará en esta fabulosa serie pues mensajes que tengamos que tratar acerca de la vida de Jezabel y también cómo ella dominaba verdaderamente la escena, pues no solo en lo político, en el reinado de Acab, sino también en lo espiritual, ¿verdad? Grandes teólogos aseguran, y por supuesto a nosotros no nos queda ninguna duda, que Jezabel fue el instrumento que Satanás llegó a utilizar en esa época para dominar o tratar de dominar el mundo a través del reinado de Acab, ¿verdad? Se dice por ahí que Jezabel era la Lady Macbeth del Antiguo Testamento, y pues nada más cercano a la realidad. Vamos a ver cómo ella finalmente era la que controlaba absolutamente todo y cómo había una persecución muy férrea, había una persecución muy notoria, muy fuerte hacia el pueblo de Dios, y lo que el reinado, por consejo también de Jezabel, buscaba hacer, pues era que cada vez más se ofendiera y se blasfemara el nombre de Dios, ¿no?
Nada lejos de nuestra realidad tampoco, porque pues nosotros podemos analizar el comportamiento de la vida espiritual de la gente hoy en día, y es también muy lamentable darnos cuenta que estas potestades, estos principados, pues no han dejado en estos miles de años de estar presente, y en esta época que estamos seguros los últimos tiempos están cada vez de una forma también más evidente, ¿verdad? Haciendo que el pueblo de Dios perezca pues en ignorancia, que el pueblo de Dios no tenga hambre ni sed por la palabra del Señor, que no tenga hambre y sed de la justicia que habla también la palabra de Dios, la misma Biblia, ¿verdad? Y que nos hemos encontrado que ahora pues hay falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, que lo único que hacen es convertir el evangelio en su forma de vida económica, de sustento, en quererse volver prósperos económicamente, multimillonarios, y todo esto lo está permitiendo pues la misma iglesia, tristemente, porque tendríamos que ser muy claros y decir que finalmente se ha predicado el nombre de Jesucristo, pero cuando la gente llega a los pies de Jesús, nos estamos encontrando que ahora toda esta gente que está siendo usada por estos espíritus, como fue usada Jezabel y Acab, lo único que está haciendo es provocar a ira a Dios, contristar al Espíritu Santo, rechazar al verdadero Jesús de las Escrituras por buscar su propio beneficio, por buscar su propio incremento económico, su estatus dentro de una sociedad cristiana que, lejos de ser semejante a la que existía en Hechos 12, ha hecho cada vez más semejante al mundo, lamentablemente. Y que estamos viendo nosotros que si ahora bien es cierto que no se esculpen estatuas de acera, estatuas de Baal, o se les ha hecho templos, pues esto ya sería verdaderamente la acabose, ¿verdad? Dentro de la iglesia cristiana sí se están esculpiendo otro tipo de monumentos, sí se está teniendo otro tipo de ídolos, se está teniendo como ídolos, por supuesto, a los aparentes maestros, ¿verdad? De las Escrituras, que ahora la gente idolatra y que busca para obtener grandes milagros y maravillas. Se está haciendo del evangelio un monumento de prosperidad, porque dicen que si en un lugar se adora a un rey, se alaba a un rey, tiene que verse de esa forma tan suntuosa, ¿verdad? Con muros llenos de adornos, con salones completamente alfombrados, con butacas completamente cómodas, haciendo megatemplos para mega iglesias, donde bien es cierto que lo que abunda es la economía, donde es bien sabido que abunda el dinero, pero pues también abunda la corrupción de la palabra, la corrupción de los ministerios, y eso a nosotros no nos deja dudas que son los nuevos dioses, como hace miles de años sucedía en Israel y en Judá a través de Acab, ¿verdad? Y de Jezabel. Nos damos cuenta de una forma muy lamentable que esto tiene cada vez más peso, pero pues está escrito que la apostasía, que es este abandono también de la verdadera palabra del Señor, no solamente es ver que la iglesia se sale por las puertas de los lugares de reunión, no solamente a eso se refiere la apostasía, sino en algo más serio, en la proliferación de maestros o supuestos maestros de la palabra, de supuestos pastores, de supuestos profetas, y lo que tienen en común es cómo se ha abandonado la fe, el verdadero significado de la santa palabra de Dios, de las Escrituras, y se ha tergiversado, se han sacado de contexto y han hecho tantas cosas con la palabra del Señor que ahora todo el mundo empieza a practicar una vida espiritual que está cada vez más lejos de los caminos antiguos, de las sendas antiguas, que es la que nos da vida en el Espíritu y que está establecida en la Biblia. Es bien importante que nosotros entendamos que los estudios doctrinales o los estudios teológicos no tienen por qué separarse de una aplicación personal en nuestro día a día, sino que el Señor a nosotros nos muestra que a través de la erudición de su palabra nosotros podemos encontrar que la riqueza espiritual que dominaba en aquellos tiempos, como en personajes como Elías o Eliseo, puede seguir dominando nuestro espíritu hasta nuestros días, que puede haber, por supuesto, ataques y dioses e idolatrías o formas
que desagradan a Dios, pero que no están solamente establecidas en el Antiguo Testamento como algo que ha dejado de existir o como algo que ha pasado, sino todo lo contrario, se ha vuelto completamente actual, como para que nosotros podamos comprender que las enseñanzas que aprendemos en estudios como estos, a nosotros nos sirven para aplicar de una forma muy actual. Entonces, nos enseña primero del primer libro de los Reyes en su capítulo 16, cómo Acab levanta altares para Baal, lo habíamos visto en el episodio anterior, cómo se hace, ¿verdad?, en Samaria también altares para Acera, esculpe estatuas para Acera, se entregan por completo a la idolatría y no estando conformes, Acab pretende verdaderamente provocar todavía más la ira de Dios y estar más dándole la espalda, porque claro que Acab, Jezabel y toda la gente que idolatraba a estos dioses ajenos al Dios de la Biblia, conocían de Jehová de los ejércitos y era parte de su vida espiritual poder cada vez más ofender su nombre. Qué cosa tan triste, ¿verdad? No dudo que en esta actualidad, a través de las diferentes o de los diferentes lugares de reunión donde se ha corrompido la palabra de Dios, aunque aparentemente sea algo oculto, también se busque ofender el santo nombre de nuestro Padre. Pero siempre hay un pero, y uno de esos peros positivos que nos encantan en las Escrituras, ¿verdad? Llega a escena el profeta Elías, de una forma súbita, de una forma también contundente, de una forma en la que nosotros a lo mejor no nos esperábamos que resultara cuando estamos empezando a leer el primer libro de los Reyes. Si tú no has leído este libro, te invito y te animo a que lo leas con cuidado, que vayas analizando poco a poco de qué se trata y que uses este estudio que pues ya de forma presencial y por supuesto en línea tenemos que dar para ti, llenos de amor por la predicación del Evangelio y por la edificación de tu vida espiritual, ¿verdad? Entonces, pues mira, dice primero el libro de Reyes en el capítulo 16, en el versículo 34, que es lo que conecta a lo que hoy vamos a estudiar. Dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Pero después de todo lo que hemos platicado en el episodio anterior y en esta breve introducción, viene el capítulo 17 y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Aquí en este primer versículo, en el versículo 1, encontramos, como te decía, un súbito aparecer del profeta Elías. Hemos analizado que habían sido ya décadas de falsos reyes, ¿verdad? Falsos porque eran falsos. Los reyes puestos por Dios no podrían hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y no eran unos reyes que buscaran honrar el nombre de Jesús, no eran unos reyes que buscaran honrar el nombre de Dios, ¿verdad? Como nosotros, que podemos en todo momento y en todo lugar, ya sin títulos nobiliarios ni nada de esas cosas, honrar el nombre de nuestro Señor. Pues en aquel entonces todos ellos eran falsos, porque si bien comprendemos que toda autoridad es puesta y quitada por Dios mismo, también nos damos cuenta que ha dejado testimonio de todos estos reyes Dios en su propia palabra para enseñarnos cómo no se hacen las cosas. Y vamos a hablar hoy de 3 puntos bien importantes acerca de Elías. Primero va a ser su nombre, su origen y por supuesto el estilo que él tenía como profeta del Señor. Te repito, después de todo lo que leímos que han hecho todos los reyes mal delante de los ojos de Dios, irrumpe en la escena Elías. ¿Y quién es este Elías? Que quién sabe de dónde viene, ¿verdad? Dice la Biblia: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, primer cosa,
¿Cómo puede ser posible que llegue a la escena espiritual alguien de quien no tenemos mucha información y que vamos a ver a lo largo del estudio que no la vamos a encontrar salvo algunas evidencias arqueológicas, por supuesto, y geográficas que nos da la palabra de Dios? Pero esto no solamente, porque podríamos decir, bueno, pues es que si no tenemos tanta información acerca de Elías, ¿cómo podemos considerar de una forma contundente que sí podría ser un profeta de parte de Dios? Pero te repito, hay 3 factores importantes que vamos a estar analizando hoy para que podamos comprender quién era este profeta que se atrevía a llegar delante de Acab y lanzarle una palabra que habría de cumplirse y que habría de poner en riesgo su propio reinado. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, había una frase directa para él: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Pero ¿quién es este Elías? 3 factores. El primero, su nombre. Esto nos tiene que llamar mucho la atención porque mira, el versículo 1 dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es decir, Elías ya nos mostraba en ese momento en el que se estaba dirigiendo al rey Acab, en ese momento Elías estaba diciendo, yo estoy en la presencia del Señor. No fue algo que pude haber tenido anteriormente, no fue algo que pude haber tenido 3 semanas antes o hace 1 hora, no. Elías le decía, en este momento yo estoy en la presencia de Dios y vive Jehová, que es como decir, me consta, ¿verdad? Así como decir, vive Jehová es algo que categorizaba, es algo que estaba dando por hecho Elías y que a nosotros nos debe de llamar mucho la atención, porque Elías Tisbita, de la región de Tisbé, Elías el Tisbita o Tisbita, se denominaba de esa forma, pues pertenecía a esa región. Ahorita lo vamos a ver en el segundo punto, que es de donde proviene él, su origen, su tierra. Pero ¿qué significaba el nombre de Elías? Elías lo que significa es, el Señor es mi Dios, o mi Dios es Jehová. Es muy fácil poder comprender a la luz de las Escrituras y, por supuesto, utilizando las concordancias exhaustivas, leyendo, por supuesto, los tratados históricos acerca de aquella época, por supuesto, bíblicos, y de también los estudios que se hacen de los lenguajes que en aquella época se utilizaban, en este caso el hebreo. Nos damos cuenta que Elías tiene 3 divisiones. Es un nombre que se divide en 3 y que al final nos resulta como mi Dios es Jehová, el Señor es mi Dios. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la palabra Elohim podría abreviarse también, que hablamos del Señor, del Dios Todopoderoso, como Él. La palabra Ja es utilizada como Jehová. Lo hemos nosotros encontrado también en el libro de los Salmos, como muchas veces en lugar de decir Señor o Jehová, solamente dice Ja, ¿verdad? Que es una contracción de la palabra Jehová. Pero hay una conjunción entre él y Ja, él, que era la contracción, una vez más te repito, de Elohim, y de Ja, que es la contracción de Jehová. Está la pequeña letra en hebreo que es mi o mío. Al poner las 3 palabras juntas, entonces nos encontramos que Elías significa mi Dios es Jehová o el Señor es mi Dios. Esto es bien importante porque yo quiero recordarte, porque estoy seguro que ya lo sabías, pero es bien importante que comprendamos que los nombres en la antigüedad tenían un significado muy profundo. No solamente se le ponía nombre a la descendencia por la orden del Señor, no solamente se ponía por consejo de Dios, sino también por lo que Dios pudo haber revelado a los padres que podría llegar a ser aquel hijo que les estaba naciendo o aquella hija, ¿verdad? Independientemente, porque no es que Dios evidentemente le hablara a cada persona de la tierra hace 4,000 años para decirle así le vas a poner a tu hijo y a tu hija, pero tenían una vida espiritual de tal forma que conocían el significado de los nombres. Y en este caso, la Biblia no nos dice
si Elías fue bautizado, como comúnmente lo decimos, ¿verdad? Le pusieron el nombre de Elías sus padres, de quienes no tenemos ninguna referencia, por supuesto, bíblica, y esto lo veremos a lo largo de todos estos estudios. No demerita, por supuesto, la existencia ni el ministerio de Elías, sino que el Señor lo introduce una vez más, te digo, a la escena espiritual, y no sabemos si él había tenido otro nombre y después fue cambiado, ¿verdad? Como el de Jacob, como también el de Pedro y como el de muchos personajes de la Escritura, que Dios les ha modificado el nombre para exaltar aún más todos sus dones y todos sus talentos. De hecho, nosotros, no sé si sabías, pero vamos en la eternidad incluso también a tener otro nombre que el Señor nos habrá de poner, y gloria a Dios, y ojalá Cristo venga ya pronto por su iglesia y que nosotros podamos empezar a experimentar estas maravillas de la eternidad. Ya sé que cada vez que menciono esto en el corazoncito se puede sentir algo, y me tomo un minuto para hacer un paréntesis. Nosotros a veces tenemos muy pegados los pies todavía en la tierra, ¿verdad? Pero nosotros, se supone que lo que más deberíamos anhelar, aparte de cumplir el propósito de Dios, que es glorificar su nombre, es anhelar la venida de Jesucristo. Yo sé que hay mucha gente que aún tiene, pues quiero terminar mi maestría, quiero terminar mi carrera, quiero ver que mis hijos se casen, quiero tener nietos, quiero ver cómo el zángano de mi hijo pues se transforma, ¿verdad? O el borracho de mi esposo deja el alcohol, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de sueños que son muy bonitos y son muy válidos en esta vida, pero nuestro anhelo más grande tendría que ser el que Jesús ya viniera por nosotros, puesto que no va a haber cosa más hermosa, que aquí no vamos a poderlo comparar jamás con nada, que estar ya delante de la presencia de nuestro Señor. Y no tengamos miedo, puesto que, bueno, si alguien en este momento, el día de mañana, yo mismo, quizá al rato que vaya a casa, yo parto con el Señor o sucede algo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y es algo que nosotros tendríamos que anhelar. No está mal, te repito, que tengamos anhelos todavía de nuestra vida, pero no podemos anteponerlos, ¿verdad?, a la presencia de nuestro Señor. A veces, te repito, tenemos un poquito más pegados los pies en la tierra que en los cielos. Y aunque eso no está mal, analicemos nuestro corazón y verdaderamente dónde está nuestro más grande amor. Bueno, entonces, Elías era un hombre muy importante, porque no solamente, repito, era que llegara una persona a hablar en el nombre del Señor, mostrándole al rey Acab, a este rey que estaba casado con Jezabel y que estaba moviendo el reino de las tinieblas, todo su poder a través de este reinado. No solamente Elías se presenta como un fulano cualquiera, o como decimos por ahí de una forma bien cotidiana y no se ofenda ni muy vulgar, quintopatiero, ¿verdad? No, Señor, él venía ya en el nombre de Dios, decía estoy en su presencia y dice yo soy Elías, es decir, mi Dios es Jehová. El mismo Elías presentándose como Elías, por supuesto, delante de Acab, estaba diciéndole, yo no soy una persona que entrega su vida a los ídolos que tú has creado. Yo no soy una persona que le rinde culto a la madre de todos los dioses, que es Acera. Yo no soy una persona que asiste al templo que construiste para Baal en Samaria y levantaste altares. Mi Dios no es Baal, mi Dios no es Acera, mi Dios no eres tú, Acab, mi rey no eres tú. Yo soy Elías, mi Dios es Jehová, el Señor es mi Dios. Su propio nombre era la carta de presentación más fuerte que podía tener. Elías, Acab sabía lo que significaba Elías. El Señor es mi Dios. Fue el primer reto a Satanás delante de Acab y de Jezabel, como dice uno de los más famosos autores, ¿verdad?, Wilkerson, fue como darle un puño en la cara a Satanás cuando se presenta siendo Elías mismo delante de Acab. Qué poder de verdad. Y cuando Elías le dice, vive Jehová, no es más que una aclaración, dicen, cuya presencia estoy, que a nosotros nos demuestra que estando en la presencia del Señor, en todo momento nosotros podemos hacer frente. Si bien es cierto, mi nombre no significa el Señor es mi Dios, mi vida puede hacer que eso lo refleje. Si bien es cierto, mi nombre no significa mi Dios es Jehová,
mi vida y mi forma de predicar el evangelio y de preocuparme por mi familia y por mi ministerio y por mi iglesia y haciendo bien mi trabajo y dando un buen testimonio, es la mejor carta de presentación que podemos decir: el Señor Jesús vive en mí. Y podemos predicar la palabra con autoridad y podemos nosotros dirigirnos como Elías, este hombre tan valiente, a los reyes, a nuestros amigos, a nuestros papás, a nuestros jefes, a todas las personas que nos rodean, que están haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová, y decirles: mi Dios busca tu corazón, mi Dios quiere que tú te rindas a Él, no al mundo, no a las riquezas. Mi Dios quiere que salgas de las garras de esos lobos con piel de oveja que solamente están buscando tu dinero, tu economía, tus posesiones, marearte de una forma espiritual. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón al Espíritu Santo, al Hijo de Dios, morando en nosotros, ¿qué otro nombre queremos sino el de ser llamados hijos de Dios? Juan 1:12. Somos hechos hijos de Dios. Y Elías se presentó, no se anunció, no nada, llegó y habló con Acabe de una forma contundente. ¿Qué poder había en el nombre ya de Elías? Segundo punto importante, su origen. ¿De dónde venía? Elías Tisbita, lo que nos muestra a nosotros que era de Tisbé. Dice una vez más el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, es decir, de la región de Galaad. En Galaad se encontraba Tisbé. Y aunque, fíjense nada más cómo la Biblia aparentemente no nos da datos, familia, a todos aquí presentes y allá en las redes sociales, aparentemente la Biblia no nos da datos, pero hay que entender cosas que comprendemos aquí. Miren, si bien es cierto, Tisbé no se conoce perfectamente la ubicación en donde estaba, sí se sabe que estaba en la región de Galaad, y esto no lo descubrió nadie, esto lo dice la Escritura en este versículo 1 del primer libro de Reyes 17. Galaad, por supuesto, estaba al oriente del Jordán y había ahí evidencias geográficas, por supuesto, pero nos da a nosotros la Biblia algo que deberíamos de reflexionar. Si nosotros no podemos conocer en la actualidad la ubicación de Tisbé, es porque la ciudad de Tisbé no era considerada seguramente una gran ciudad. No había templos suntuosos, no había construcciones monumentales, no había algo que haya podido superar el paso de los milenios, de los siglos, como para que nosotros pudiéramos encontrar referencias, lo que nos da a entender que era una ciudad pequeña, que a lo mejor era un poblado de muy pocos habitantes. Se tiene conocimiento que en la región de Galaad no había todos estos suntuosos palacios y ni tampoco casas como podríamos pensar en la actualidad. Ellos dormían a la intemperie, eran cabañas, quiero decir, no cabañas, ¿cómo se llaman? Como si fueran tiendas de campañas, ¿verdad? Eran como tiendas así en el Medio Oriente, ¿verdad? Me gustaría que utilizaras tu imaginación. Era una población que evidentemente, si no tenía grandes construcciones y si no tenía casas donde resguardarse, como a lo mejor algunas otras ciudades, sin que esto implique que vivían en la pobreza, no, era su costumbre. Entonces a nosotros nos da a entender que esta ciudad, si ha sido tan difícil de encontrar, era porque no tenía lo que hemos encontrado de los grandes imperios o de las ciudades más importantes, ¿verdad? Porque ahí sí se conoce en específico su ubicación, incluso se pueden visitar miles de años después en nuestra época. Tisbé no. Y a lo mejor era gente que labraba la tierra, su propia cosecha era lo que consumían, tenían su propio ganado, era una ciudad tranquila que vivía a su modo, en su estilo, repito, sin que esto significara pobreza ni nada, porque conocemos que las costumbres habitacionales pueden ser desde cavernas hasta palacios suntuosos, y eso no implicaba, por supuesto, que tuvieran una mala calidad de vida, pero sí nos hace entender que seguramente Elías, siendo parte de esa ciudad,
que vivía y trabajaban bajo el sol, bajo las inclemencias del tiempo, que hacían las cosas con sus propias manos, que ellos buscaban los ganados, las cosechas para poder subsistir, para poder vivir. Era la costumbre. Nos muestra a nosotros el origen de su tierra y por supuesto el origen tanto físico como de carácter de Elías. Tú te imaginas, por ejemplo, los que estamos acostumbrados quizá a vivir en una ciudad pues normal, que de pronto nos vayamos a vivir, ¿verdad?, a las dunas de algún gran desierto, que nos vayamos a vivir, por supuesto, a lo mejor a las islas, ¿verdad?, lejanas a lo mejor de los continentes, donde la forma de vida es más ruda, donde la forma de vida es más difícil, que tenemos que nosotros a lo mejor estar acostumbrados al transporte público, a nuestro coche, a ir al supermercado y conseguir alimentos, a trabajar y recibir una quincena, etcétera, 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 que nos tengamos que ir a lo mejor a algún lugar donde no existía nada de eso, sino tendríamos que trabajar con nuestras manos, tendríamos que estar al rayo del sol, como naturalmente muchos lo hacen. Eso a nosotros implica que nuestra complexión a lo mejor física cambiaría, quizá también el tono de nuestra piel, y ojo que no estoy hablando ni de razas ni de nada, sino de algo que es 100% natural. Si tú vives debajo y trabajas al rayo del sol, tu piel no puede ser la misma de que una persona que trabaja toda su vida sentada en un escritorio. No puede ser así, ¿verdad? Tampoco nuestras manos, a lo mejor haciendo un trabajo de oficina, nunca se van a parecer a las manos de un pescador, ¿verdad? Ni las de un leñador, tampoco a las manos a lo mejor de un médico, y sin decir quién es más ni quién es menos. No estoy hablando de eso, pero esto a nosotros nos muestra el origen de Elías. Elías seguramente era una persona corpulenta, Elías seguramente era una persona a lo mejor con un carácter difícil, con un carácter rudo, con a lo mejor piel bronceada, ¿verdad? Que venía de un lugar que se dedicaba al campo, que se dedicaba al ganado, que se dedicaba a trabajar de una forma dura para salir adelante, sin que esto signifique, repito, que a lo mejor vivían pobreza no, sino que el carácter de Elías, miren, tendría que ser de esa manera. Reinados, épocas rudas necesitan carácter. ¿Tú cómo crees que vendría una persona delante del peor de los reyes que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, delante de la peor de las mujeres que era el instrumento de esa época del mismo Satanás, con toda elocuencia y elegancia, teniendo 3 doctorados, hablando 7 idiomas, ¿no?, vistiendo costosísimos trajes, y a lo mejor llegando en su Maybach o en su Mercedes-Benz a todo lujo a tocarle la puerta al Palacio de Gobierno y solicitar una audiencia. No, estamos hablando de una persona que debería de haber sido desde antes de llegar delante de Acab y de Jezabel, inmiscuida en los planes de Dios por Dios mismo, y quien Dios habría preparado, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con José, como lo hizo con todos los grandes personajes bíblicos. Él no se paró y le dijo Dios: a ver, Elías, tú párate y vele y dile esto a Acab. ¿Cómo? No, dice Elías que él estaba en la presencia cuando se estaba dirigiendo a Acab. Él sabía de la comunión con el Padre, él sabía de la comunión con Dios. ¿Cómo nosotros podríamos obedecer la orden de Dios sin que antes nosotros estuviéramos en presencia del Señor? Si nosotros no podemos estar en su presencia, ¿cómo recibimos consejo? Si no podemos estar en su presencia, ¿cómo recibimos consuelo? Si no podemos estar en su presencia, ¿cómo nos fortalecemos? Si no estamos en su presencia, díganme, por amor de Dios, ¿cómo podemos llegar a cumplir el propósito del Padre que tiene para nosotros? ¿Alá y se va? ¿O el yo me imagino que es así? Tenemos la iglesia sí o sí que estar delante de la presencia del Señor, en oración, doblando nuestras rodillas, platicando con Él mientras vamos en el coche, en todo momento, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y no solo estar suponiendo. Porque la suposición solo nos va a llevar a hacer cosas que Dios no nos ha mandado, pero que creemos que pues son muy bonitas y estamos haciéndolas y buscando exaltar el nombre de Dios. Y si Dios, escúchalo bien, ni siquiera te ha mandado a hacer algo así, ¿cómo es posible que encontremos su respaldo? Lo he predicado algunas otras veces.
¿Te quieres meter, por ejemplo, al ministerio de alabanza en tu congregación, en tu lugar de reunión? ¡Qué padre! Pero ¿qué tal que Dios te quiere en edecanes? ¿O qué tal que Dios te quiere detrás de las cámaras, en media, expandiendo el evangelio? Pero yo sé tocar la guitarra, voy y me meto. Y yo se los he dicho incluso a los miembros de alabanza de este lugar, y ellos no me van a dejar mentir. Y es con el amor más grande que se los he dicho. ¿Tú recibiste un llamado para entrar a ese ministerio o te metiste? Elías no pudo haberse metido en el problema más grande, cuando la brecha entre el ser humano espiritual y Dios era más abierta que nunca, cuando esto estaba en serio deteriorado a más no poder, familia. ¿Ustedes creen que Elías se despertó y dijo: no, yo sí le voy a ir a decir al rey sus verdades, yo sí le voy a decir al falso profeta que tengo por pastor sus verdades? Creemos, y además te repito, ¿crees que en esa época, siendo tan idólatras, tan endemoniados todos, es que si no sientes en el corazón y no eres capaz de imaginar la gran cantidad de corrupción demoníaca que reinaba en Israel, no vamos a poder entender de qué forma era Elías? Y llegó y se le metió, fuera protocolos, fuera reglas. Dijo: en el nombre del Señor vengo, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. Seguramente él era de un carácter tosco, seguramente él era de un carácter duro, férreo. No estoy hablando de que fuera una mala persona o de que fuera un grosero, ¿verdad? Un soberbio, un prepotente, no. Estoy hablando de una persona que fue forjada como para no tener miedo, forjada tanto física como mentalmente, pero por sobre todas las cosas, espiritualmente, para llegar con Acab y decirle. Esto nos muestra el significativo estilo o forma de ser que tenía Elías. Yo recuerdo, a lo mejor en el 2006, 2007, tenía a lo mejor un par de años de estarme congregando y tuve un trabajo esporádico en otro estado aquí del país, en Guanajuato. Y yo recuerdo que la persona, había una persona ahí, y créanme lo que les digo, no, sigo sin pensar en alguien más, pero creo que es la peor persona que yo he conocido. La más prepotente, la más soberbia, la más grosera, una persona ofensiva que podía hacerte pedazos en cada momento del trabajo. Era grosero, déspota. No, en serio, familia, si no es la peor persona, es de las peores personas que yo he conocido. Y estando en una pausa dentro de nuestro trabajo, yo me acuerdo que estaba sentado a unos 20, 25 metros a la distancia, y esta persona estaba sola. Yo clarito escuché la voz de Dios en mi espíritu que me dijo: ve y compártele. Y yo, no. Yo por supuesto que dije: no, estoy mal, no lo voy a hacer, ¿no? Y recuerdo que incluso tenía un chic, no sé si los conocen, que son estos pequeños cuentecillos de caricaturitas, pues, que traen el mensaje de salvación en situaciones extremas, ¿no? De personas que no conocen al Señor. Y se llamaba, si mal no recuerdo, no quiero mentir, pero creo que se llamaba El Rey o El Artista o El Famoso, algo así, ¿no? Así alguien que estaba, y hablaba justamente de una persona, pues, que se sentía rodeada absolutamente de todo por ser el rey, por ser famoso, por ser un artista, ¿no? Tenía todo, pero evidentemente le faltaba a Jesús, lo que hacía que su vida se volviera, pues, completamente un desperdicio, como sabemos y hemos leído en la Escritura. Bueno, entonces yo dije: no, para nada. Y de pronto alguien más de la orquesta se acerca con esta persona y empiezan a platicar, y yo, pues no puedo ir, no, estaba alucinando. Y llega otra persona y se empieza a ocupar. Bueno, yo dije: no, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que no hay posibilidad de hacer. Pero Dios me volvió a decir: compártele. Yo, Señor, por favor, no.
A todos menos a él. Si quieres me paro aquí en la plaza principal y empiezo a hablar acerca del fin del mundo, y si quieres manda a todos al infierno si no se arrepienten. Si quieres hasta que me detenga la policía por estar haciendo lo que quieras. Pero ir a compartirle a esta persona, no. Se empieza a desocupar. Yo ya me había levantado de la silla donde estaba. Iba caminando poco a poco, paso a paso hacia él. Digo, no, Señor, no. De verdad, a quien quieras, comparte mi palabra con esta persona. No voy a hacer el cuento más largo para no tomar minutos importantes del tercer punto que quiero tocar. Pero llegó un momento en que se quedó solo. Y yo sentí en el Espíritu como me decía Dios, ahora. Y fui. Bueno, yo estaba sentado, de pie, como me pueden ver ahora, y esa persona pues estaba en un lugar más elevado, sentado, pero aún así yo lo veía hacia arriba. Entonces llegué y le hablé, lo saludé con todo respeto. Las piernas me estaban temblando, familia, de verdad, y le compartí. Dato que se me olvidó decirles, él creo que es como descendiente de un santo de no sé dónde, de hace, pero aparentemente sí es descendiente de este ser humano santificado por la Iglesia Católica, que ya conocemos todo ese proceso herético. Entonces, cuando yo empecé a hablarle de Jesucristo, cuando yo, manoteado, no me quites el tiempo, vete de aquí, etcétera. Tenga este pequeño chic, por favor, dele una leída, me lo arrebata, lo mete debajo de sus documentos. Algo más, ¿quieres algo más? Ya vete, ¿no? Yo, por favor, de verdad, Dios está buscando su corazón. Si quiere platicar conmigo, no tengo nada que hablar contigo, nada. Pero créanme lo que se lo estoy platicando de una forma muy light. Bueno, total, evidentemente, yo ecuánime, por supuesto, sin hacer ningún pleito ni aspavientos, pues también me retiré dándole las gracias por su tiempo, ¿verdad? Yo hablé con Dios y le dije, Padre, yo sé que fuiste tú, ¿no?, quien habló con él. Tengo que decir que evidentemente, porque lo sé, no recibió al Señor, ni se arrepintió de su vida, eso es un hecho. Pero sí tengo que decir que en ese momento, que como te lo estoy contando, pudo haber sido muy fácil y hubieras dicho, no, yo si hubiera sido como Elías, ¿no? ¿Cómo no pudiste acercarte tú con esa valentía de Elías a esta persona? ¿Cómo Elías sí se acercaba a Acab? Justo como te lo estoy explicando ahorita. Yo sentí en ese momento que de verdad a veces nuestra vida cristiana está muy cómoda. Y desde ese momento yo dije, Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría, el valor, la fortaleza, el ánimo, y pon tú las situaciones para que yo pueda hablar de ti, pueda enseñar tu palabra. Porque de verdad estamos en un mundo que no se parece, si tú quieres, al de Acab, de Jezabel, donde por todos lados hay monumentos de acera, de Baal, etcétera, etcétera. Pero como te decía al inicio, está lleno de tantos dioses que ni cuenta nos damos. Estamos completamente rodeados y no hemos tenido la fortaleza ni el estilo de Elías, ¿verdad?, para llegar y enfrentarlos a todos. Aquella vez, yo te soy lo más honesto posible, estamos hablando de hace 2005, 2006, no lo recuerdo. Y me costó mucho trabajo, y aunque lo hice guiado por el Espíritu Santo, fortalecido y animado por el Señor, a mí me costó muchísimo trabajo. Con esto quiero decirte que yo estaba hablándole a mi jefe. Yo estaba hablando en una situación pues como normal. ¿Te imaginas a Elías enfrentando a Acab, llegar y casi así, patear la puerta de donde estaba y a ver, Acab, vive Jehová, en cual estoy en su presencia, que no va a llover hasta que yo diga? Olvídate de los protocolos, olvídate de todo. Él era rudo. Por supuesto que sentía el amor de Dios, porque, te repito, era una época tan difícil, tan grave dentro de la relación del ser humano con Dios, la peor de todas, hasta que alguien dijo, basta ya. ¿Quién se va a poner en la brecha? ¿Quién va a ser el instrumento que diga, basta ya? Tiene que haber una reconciliación, alguien les tiene que poner un alto a este par de blasfemos, herejes, que por supuesto deben estar en el infierno. Y en nuestra época, familia,
¿Quién de nosotros se va a poner en la brecha? Necesitamos verdaderamente que nosotros seamos aquellas personas que Dios puso, por supuesto, desde antes de la fundación del mundo. Dios había predestinado a Elías para que naciera en Tisbé, para que se dedicara a hacer lo que hacía, que estuviera al rayo del sol, que su carácter se forjara, que viviera de la forma en que lo hacía, que escuchara la voz de Dios, que se fortaleciera en su presencia y que le dijera: ahora ve y habla con esta persona y dile, ya estuvo bueno. Querías Acab y Jezabel provocar la ira de Dios. Hoy dice Jehová, hoy esto se acaba. No se arrepintieron. Tiempos violentos necesitan gente violenta, y no hablo en el mal sentido, sino vigorizante, llena de valor, llena del Espíritu Santo, que no tenga miedo a hablar. Nadie en una época difícil, ni Dios mismo, utilizó profetas que fueran débiles. Uno de los más famosos predicadores, John Knox, hablaba de tal forma en la Escritura, hablaba de tal forma en sus prédicas, que incluso decían que la reina le tenía más miedo a la pluma de John Knox que a soldados de otros ejércitos. Porque había una confrontación directa. Él era un hombre rudo para una época ruda como Elías, que también tenían el amor del Señor. Porque uno no es que agarre la Biblia y le empieza a dar de cachetadas a todos con los evangelios, ¿verdad? Uy, qué rudo, porque se necesita gente ruda para tiempos rudos. Se necesita gente con carácter cuando no hay carácter. Elías no era cualquier persona. Elías estuvo en la presencia del Señor. Seguía la presencia del Señor cuando se enfrentó a Acab y a Jezabel. Y les lanzó no la advertencia, sino el decreto de parte de Dios, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué cosa tan impresionante nos enseña Dios? ¿Qué cosa tan impresionante nos muestra solamente el Señor por conocer el nombre de este profeta, su origen y su forma de ser? En un solo versículo están estos tres. Morador de Galaad, que nos muestra qué significaba su nombre y cómo era la vida en toda esa región. Eso es algo tremendo, familia. Y es algo que Dios puede seguir utilizando en cada uno de nosotros en esta modernidad, donde, si bien es cierto, te repito, no encontramos persecución por la predicación del Evangelio, pero sí encontramos que el mismo Evangelio se ha corrompido de tal forma que está exponiendo cada vez más el camino para la manifestación del anticristo. Y si también, como te he dicho en otros mensajes o en el episodio anterior, no está en nosotros creer que van a mejorar las cosas, sí está en nosotros ponernos en acción como lo hizo Elías, primero delante de la presencia de Dios y después para arrebatarle las almas al enemigo. ¿Se van a corregir las cosas? Tú me preguntas, Bruno, ¿se van a corregir las cosas? No, familia, se va a poner peor. ¿Esto va a llegar a solucionarse? No, familia, se va a poner peor. Bruno, ¿podemos hacer algo para detenerlo? No, y no, y no. Puesto que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y en la palabra de Dios nunca dice que las cosas mejorarán, sino que van a empeorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién se va a parar en la brecha, familia? ¿Quién va a predicar la palabra? Porque lo que podemos hacer es eso. Estar cada vez más en la presencia del Señor, predicar cada vez más la palabra, ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, valientes, rudos para una época ruda, con carácter cuando vemos que la juventud y los nuevos gobiernos y la política es solamente solapar el pecado.
Gente sin carácter. Se necesita carácter para hablar del reino de los cielos. El reino de los cielos, dice la Escritura, sufre violencia y sobre los violentos lo arrebatan. Y esto no es de que voy a agarrar y a matar a todo mundo porque soy bien violento, a matar a todos los ateos. No, esa palabra violento significa valiente, arrojado, comprometido, pero al mismo tiempo lleno de amor. ¿Qué podemos hacer? Predicar y rescatar almas. Esa es nuestra gran comisión y no es opcional. Fue una orden directa de parte de Dios. Y tú y yo lo podemos hacer. Así como Elías estaba en la presencia de Dios en ese momento, tú y yo en este momento también estamos en su presencia. Vive Jehová, que Bruno, los que estamos aquí, los que están en las redes sociales, estamos delante de la presencia de Dios. Y hoy te animo, en el nombre del Señor, como si Dios mismo rogara, reconcíliense con el Padre. Que el Espíritu Santo more de continuo en sus corazones. Abran la puerta, levanten las puertas anchas para que entre el Rey de Gloria y pueda ser glorificado su nombre. Seamos valientes como Elías, rompamos el plano de tu familia, de tu trabajo, de tu escuela, de tu misma iglesia. Rompe el plano espiritual, rompe el círculo vicioso, rompe la apatía. Yo me quedo mejor en mi casa, al fin que lo pasan en línea. ¿Para qué me congrego? ¿Yo para qué estudio la palabra si los que la estudian me dicen de qué se trata? ¿Yo para qué le comparto a mi vecino que me cae gordo? Pues mejor que se vaya y que se achicharre en el infierno. Pero se oye, así es la iglesia. Qué triste. Nos encontramos una pregunta retórica. ¿Qué hace Dios al profeta Ezequiel? ¿Quién se pondrá en la brecha? ¿Quién construirá los muros? Es tiempo de decir, yo, Señor, yo me pongo hoy en la brecha. Hoy dejo de ser apático. Hoy dejo de ignorarte. Hoy abriré mi boca para compartirle a la gente que está perdida que hay salvación. Hoy abriré mi boca para desenmascarar el reino de las tinieblas. La palabra de Dios nos dice eso. No sean parte de las obras de las tinieblas, más bien reprenderlas. Que la palabra reprender no solamente significa quitarte de ahí, sino exhibirlas. Prefiero, ¿verdad?, estar solapando el pecado de mi esposo, de mi esposa, la pereza espiritual de la iglesia, las herejías de mis líderes. Prefiero solapar mi vida completamente carnal. Dice la Biblia que las expongamos, que las traigamos a la luz. Y aquel que se arrepiente y se aparta, hallará misericordia. Pero el que encubre el pecado no prosperará. Aprendamos de Elías, familia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos que seas tú, Señor, de continuo en nosotros y que tu Espíritu Santo nos haga esos hombres y esas mujeres que tú anhelas que seamos en esta iglesia. Yo te pido, Señor, que traigas un fuego nuevo, Padre, a toda la congregación, a toda la iglesia, a mi propio corazón, a mi propia familia, para que nosotros podamos ponernos en la brecha, así como lo hizo Ezequiel, así como lo hizo Elías, Eliseo, así como lo hizo Josué, Moisés, Pedro, Juan, Señor, así como lo hizo Jesús, Dios, para poder interceder, para poder, Señor, cumplir con la gran comisión, para abrir nuestra boca con valentía y llena de razón, pues eres tú quien nos ha dado las armas espirituales para estar en tu presencia, toda la posibilidad y poder enfrentar este mundo. Tú nos enseñaste que en el mundo tendríamos aflicción, adversidad, tormentas, que en el mundo, Señor, encontraríamos bloqueos, que encontraríamos todo lo que se opone al conocimiento de Dios, pero que confiáramos porque tú ya has vencido al mundo.
Señor, en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hagas hombres y mujeres valientes. Que el ser un cristiano radical no vaya solamente a que me ponga una playera que diga yo creo en Jesús, yo soy seguidor de Cristo, sino que nuestros hechos hablen con más valentía, sino que nuestra palabra delante de todas las personas que nos rodean hablen con más valentía. Que nuestras redes sociales, Señor, hablen con valentía de que somos seguidores de Cristo. Basta ya, Señor. Ha llegado un momento en nuestra vida, como sucedió con Israel y contigo, cuando la brecha era todavía más ancha, más grande. Ese abismo que había entre nosotros y tu reino celestial, junto como nos lo enseñas con Elías, Padre. Qué cosa tan terrible, y nosotros tan pacíficos. Pero, oh Dios, tú nos has llenado de tu espíritu. Nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es necesario que lo solicitemos, puesto que tú ya lo has puesto en nosotros. Tú moras en nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos desobedecido. Perdónanos, Señor, si no nos hemos puesto en esa brecha. Señor, perdónanos. Y tú, Dios, también eres quien nos alentará. Afirmará nuestras manos cansadas, afirmará nuestras rodillas endebles y nos llevará, Señor, a lugares que no imaginamos, simple y sencillamente, porque la planta de nuestro pie no pisa un lugar que tú no hayas destinado para que prediquemos tu palabra. Vive, Jehová, que estamos hoy todos en tu presencia. Te damos tantas gracias, Señor, por este estudio, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.